Señorita Sofía Caram, el turno de su columna como invitada. Muchas gracias. Vamos a hablar en el día de hoy de ampliación de derechos. Hay toda una nueva agenda que se ha abierto en la Argentina en materia de ampliación de derechos, empezando por el matrimonio igualitario, siguiendo por la ley de muerte digna, que, dicho sea de paso, todavía hay muchas provincias que deben adherir a ella y no lo han hecho. Siguiendo ahora por un tema que se ha discutido durante todo el 2012 y que va a seguramente tener su curso y su visto bueno en lo que empieza de este año ya en las sesiones legislativas del Congreso. Hablamos de la reforma del Código Civil y Comercial. Antes le voy a hacer una pregunta. En el debate parlamentario por la muerte digna, la llamada muerte digna, usted, más allá de su trabajo periodístico, fue una figura importante. Porque usted testimonió como familiar de una persona a la que los médicos decidieron junto a su familia, esa persona era su hermana, darle una muerte digna. Y fue muy impactante aquel momento donde alguien saltó del trabajo periodístico a testimoniar en primera persona por qué debía existir una legislación al respecto. ¿Quiere recordarle a quien no conociera la situación? Sí, siempre es lindo traer la historia de Laila nuevamente. Se van a cumplir 10 años de la muerte de mi hermanita este año, este 1 de abril. Y esta vez la vamos a recordar sabiendo que aportamos para que la Argentina sea un país más justo en materia de ampliación de derechos. Siendo periodista, entrevistando a un senador, al senador Samuel Cabanchik, tuve la oportunidad de contarle mi historia cuando se apagó la cámara, una historia que nunca pensé que podía llegar a servir y aportar para el debate. Es una historia de familia. Una historia de familia. Mi hermana nació siendo una nena normal, vivió hasta los 8 años, a esa edad se enfermó, una enfermedad neurometabólica progresiva, incurable, hasta que llegó un momento que su cuerpo no dio más y nosotros pudimos elegir de manera eventual en ese momento en el hospital italiano no reconectarla a un respirador. Decirle a los médicos, bueno, no la vuelven a conectar porque esto ya no tiene vuelta atrás. Porque ya la forma de vida que tenía no era una forma de vida digna. Y lo cierto es que lo que nosotros ejercimos hace 8 años fue una eventualidad, ¿no? No fue un derecho garantizado para todos y para todas. Sin embargo, en la vida hospitalaria pasa mucho más de lo que la ley cree saber. Pero los médicos se arriesgan y mucho, porque al menos antes de la ley de muerte digna no estaba permitido. Ellos tienen por el juramento hipocrático la obligación de pelear hasta el último minuto de la vida de una persona, sea cual fuere su cuadro. Hay que ver claro en ese concepto qué es vida y qué ya deja de ser vida, que es aquello que terminó saldado con el debate y la aprobación de una ley. Exactamente, eso fue lo que discutimos en el Congreso de la Nación. Pude dar el testimonio, contar la historia de Laila y entender 8 años después, en su momento, ya ahora casi 10, cuando empezó el debate fue hace 2 años, que la historia de Laila no era solo privada y familiar, que se resignificaba, que el dolor, tanto dolor que habíamos pagado, en realidad tenía que redundar en términos colectivos y que había valido de alguna manera el dolor para toda mi familia. Vaya si valió la pena aquel testimonio familiar, porque además la ley fue aprobada y le benefició y seguirá beneficiando a mucha gente el final de una vida digna, que no se trata de una ley de muerte digna, sino una ley de vida digna. Pero se vienen los cambios ahora en el Código Civil argentino y hay algunos títulos que van a llamar la atención. Por ejemplo, que lo que se llamó adulterio como figura legal deja de existir. Es decir, la infidelidad no es más un delito en la Argentina. No, a partir de la aprobación de este código, recordemos que tenemos códigos separados ahora, el Código Civil y el Código Comercial, son más de 4.000 artículos y muchos parches. Lo mismo pasa con el Código Penal y es algo que se va a tener que modificar. Pero ahora se va a unificar, vamos a reducir este código en uno solo y en 2.000 y pico de artículos, 2.500, 2.600 artículos. Va a ser más simple y en un montón de cosas este código va por delante de la sociedad. En un montón de otras va todavía por detrás porque lo que viene a hacer es a dar un marco legal a situaciones de hecho que ya existen en la Argentina, que ya se dan. Por ejemplo, familias ensambladas. Tenemos una cantidad enorme de familias ensambladas en la Argentina. La mayoría, de hecho, vos ibas al colegio cuando eras pibe y si había un padre separado de su madre, el pibe era raro. Le daba vergüenza, era raro. Y eso ahora ya no existe. O se mentía mucho, ¿no? Eso es uno de los casos en que la ley está muy por atrás de la realidad social. Es decir, la ley no tipifica que hoy las familias ensambladas son una parte muy importante de la sociedad argentina. En algunas grandes ciudades, tal vez la mayoría de las familias sean lo que se llama familias ensambladas. Vamos punto a punto, si te parece. En materia de nacimiento, a las cuestiones principales, ¿no?, que van a modificar la vida de todos los argentinos de este código. En materia de nacimiento y de filiación, se va a considerar el origen de la persona en el útero materno. Esta va a ser una discusión y ya es una discusión enorme. ¿Por qué? Porque muchos dicen esto está sentando precedente para la discusión sobre el aborto, porque le va a dar argumento a quienes están en contra de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque van a decir, ojo, pero el Código Civil está diciendo que el inicio de la vida es
cuando está ese embrión ya en el útero materno. ¿Y por qué sería tan malo llegar a discutir una ley de aborto si en un país que está al lado y al que muchos argentinos admiran, como Está Uruguay, aprobado. se aprobó una ley de aborto? Y hay otros países del mundo, incluso en América Latina, como Cuba, como país, o el Distrito Federal Mexicano, donde viven 22 millones de personas, en que la ley de aborto es una realidad social tangible. ¿Qué dicen quienes crearon este código? Por ejemplo, Elena Jaytón de Lonasco, ministra de la Corte Suprema de Justicia, Aida Kemelmacher, una magistrada muy importante de Mendoza, que en realidad estamos hablando en materia civil, que esto no va a sentar precedente en materia penal. Y del aborto estamos hablando de despenalización, estamos hablando de otro código, de otra papa. De otra Nada lógica. que ver, exactamente. Esto en materia de filiación hay un montón. Nombre y apellido vamos a poder elegir 3. 3. Por ejemplo, vamos a poder elegir 3 nombres, apellidos de mamá y de papá, o los dos, como cada papá Y o eso, cada y eso lo mamá elige quiera. Exactamente. cada padre en respecto a su hijo. No lo elige el hijo, Exactamente. sino los padres, está claro. Y importante, progenitores afines. La figura de progenitor afín. Si yo tengo una pareja y esa pareja tiene hijos, yo voy a tener obligaciones sobre esos hijos, aunque no sean míos, porque son de mi pareja. Por ejemplo, Temas para pensar.